La humedad es un enemigo silencioso si es que no se trata a tiempo. Lima o el Perú en general tiene una costa muy extensa. Nuestros materiales de construcción son muy susceptibles a la humedad. Poco a poco la humedad va carcomiendo la estructura, primero los tarrajeos, después la estructura del techo. Puede llegar a ser peligroso en muchos casos. Si la humedad es una enemiga silenciosa que puede llevar al colapso a una casa o edificio, entonces ¿cómo detectarla a tiempo? ¿Cómo hacerle frente? ¿Y qué materiales emplear para reducirla? Nuestros materiales de construcción, si bien es cierto, tienen que ser resistentes, pero además también deben de cumplir el requisito de durabilidad. Es decir, deben de durar a través del tiempo para la vida útil para la cual se les ha proyectado. En esta ocasión nos centraremos en las casas de material noble. En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística, INEI, hay 7.698.900 viviendas, de las cuales más de 3.200.000 tienen techos de cemento y de concreto armado. Para combatir a la humedad, lo primero es reconocer las características de los materiales que componen una edificación. Muy por el contrario de lo que creemos, que el concreto, por ejemplo, podría ser un material impermeable. Eso no es verdad. El material concreto, ladrillo, cualquier otro, ¿no? Tienen también porosidades, tienen espacios vacíos a través de los cuales puede desplazarse el agua, y el problema es que nuestras estructuras todas llevan acero. De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, este año en algunas zonas de Lima la humedad llegará al 100%. Es decir, gran parte de las 2.400.000 viviendas que se ubican en la capital podrían ser afectadas por las partículas de agua que se encuentran en el ambiente. Al alcanzar esta humedad al acero se va a iniciar el proceso de corrosión. Una vez que se inicia este proceso de corrosión, que es un proceso electroquímico, inmediatamente se va a empezar a deteriorar la estructura en sí. Ante ello, en primer lugar, es necesario identificar cuáles son las partes de una casa o de un edificio que son afectadas por la humedad. Según el INEI, más de 4.200.000 viviendas, entre casas y departamentos, tienen techos de ladrillo y cemento. ¿Qué sucede cuando la humedad llega a este elemento estructural? El agua de la lluvia y la humedad del medio ambiente van comenzando a entrar al ladrillo, y del ladrillo del concreto y va filtrando hasta llegar al fierro. Entonces llega un momento que el fierro se desprende del concreto, y ahí es cuando el fierro comienza a doblarse y comenzamos a ver las rajaduras en el techo y decimos, ¿qué pasa? Por decir, Lima no está preparado para una lluvia muy intensa. Tenemos lluvias moderadas, pero cuando sucediera una lluvia intensa como las hemos tenido algunas veces, a través de las fisuras que puedan haber en los techos que no estén preparados con ladrillos pasteleros o mayólicas, filtren hacia la estructura del techo y dañen las armaduras de las viguetas de los techos. El concreto que estaba acá inicialmente ya se desprendió. Y si no se trata adecuadamente, esto de acá, vamos a tener que romper el fierro, romper el concreto y hacer otro techo nuevo, otro elemento estructural nuevo. Las columnas de una vivienda también son afectadas por la humedad. La columna es un elemento de apoyo que baja hacia el suelo. La humedad propia del suelo va comenzando a subir por la columna. En muchos casos, cuando no está bien construido o son terrenos demasiado húmedos. Es ahí que viene a comenzar a trepar al muro, comienza a dar sobre cimientos, comienza a botar con una especie de hielo, y ahí comienza a entrar dentro del metal de la columna. Los cimientos de una casa a menudo también son atacados por la humedad. En los pisos o en los cimientos y sobrecimientos, al ser estos elementos los que están en contacto directo con el suelo, y más aún si la napa freática de esa zona en particular es alta, o si quizás en la zona aledaña tal vez haya un jardín, una zona de constante humedad, esto va a hacer que la estructura, por capilaridad, va a tratar de ascender el agua hacia la superficie externa, y esto va a iniciar un proceso de deterioro. En la selva del Perú, por ejemplo, en donde predominan pisos de madera, la humedad también causa estragos. Hablando del piso, va a depender de los materiales que existen, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un piso de madera,
El piso de madera, la madera reacciona siempre a la humedad, se hincha o se encoge. Uno comienza a pisar la madera y comienza a ser como una especie de bache, ¿no? Ahí ya comienzan a generarse los problemas. En cuanto a la madera, en cuanto a los porcelanatos o a los pisos cerámicos, en esos casos, por ejemplo, los pisos ya comienzan a tener otro tipo de comportamiento como desprenderse o aflojarse. Otros elementos de una casa o de un edificio que suelen ser afectados por la humedad son las instalaciones eléctricas y sanitarias. En el Perú, según la Cámara Peruana de la Construcción, más del 70% de viviendas poseen instalaciones informales o en mal estado. ¿Qué daño genera la humedad en las tuberías, en las instalaciones sanitarias? Mayormente en Lima hay muchas viviendas que tienen tuberías de acero galvanizado. Estas tuberías mayormente no se les han hecho mucho mantenimiento, entonces las encontramos llenas de sarro, son como las venas de las personas, ¿no? Entonces eso al ser metal se va deteriorando y se va deteriorando. En las instalaciones eléctricas es más peligroso incluso, porque las instalaciones eléctricas, si el agua comienza a tocar los filamentos que existen dentro, ya hay problemas. Los cables expuestos, por ejemplo, que en muchas viviendas en Lima existen. O sea, eso es muy peligroso porque eso puede tener cortocircuito. No solamente en las cablerías. Se han encontrado casos de cables mellizos expuestos también, que es peligrosísimo. Si bien la humedad genera muchos daños en una vivienda, existen formas de reducirla. Una casa, sobre todo, se debe de mantener. Primeramente, hacer un mantenimiento a la vivienda, periódico. Depende del lugar geográfico donde estemos. Por ejemplo, en un lugar que hay bastante lluvia, por lo menos una o dos veces al año. Como en la Sierra del Perú. Como en la Sierra del Perú. En el caso de Lima o la costa peruana, hay que hacerle por lo menos una vez al año el mantenimiento, porque mucha gente piensa que no llueve, entonces al no llover, se olvidamos del asunto y pensamos que las casas son eternas. Pero nosotros necesitamos un médico de vez en cuando para ir a vernos. Igualmente la vivienda una vez al año necesita un mantenimiento, pintar los muros, impermeabilizar ciertas cosas. Los pisos de una vivienda o edificio requieren de una atención especial. Cuando diseñemos o construyamos estas estructuras de losas aligeradas, debemos tener muy en cuenta la calidad del concreto. Cuando se haga la mezcla de concreto, asegurarse que esta mezcla de concreto tenga una relación agua-cemento baja. Cuanto más baja sea la relación agua-cemento, va a ser menor la posibilidad de que el agua se filtre. Y si adicionalmente a esto nosotros le podemos considerar el uso de un aditivo impermeabilizante, el material se va a comportar mucho mejor, va a impedir el paso del agua. Los impermeabilizantes son químicos que vienen en forma de pinturas o que pueden aplicarse con brocha fácilmente. Marcas, hay muchas marcas, muchos modelos, pero son importantes para hacer el mantenimiento de nuestras casas. Otro elemento estructural que se debe impermeabilizar es el acero. Asegurarnos de los recubrimientos necesarios que debe tener el acero. El recubrimiento del acero está normalizado y eso está en nuestros reglamentos, cuál es el recubrimiento mínimo que debe de tener este acero. En nuestro país hay más de 630.000 edificios de concreto armado, según el INEI. ¿Qué hacer en los techos o azoteas de dichas edificaciones? ¿Cuál es la solución para ello en los techos, por ejemplo? Bueno, definitivamente colocar ladrillo pastelero, impermeabilizantes, pero sobre todo cuando nosotros construyamos un techo, siempre tratar de mantener el nivel, controlar los supervisores o los maestros de obra o los encargados residentes, mantener la horizontabilidad, cuidar que no haya este tipo de deflexiones en los techos para que el techo sea uniforme. Donde hay mucha lluvia, como el caso de Sierra, definitivamente poner techos a dos aguas. También acá los podemos hacer, cubrir nuestros techos con planchas, sea de material metálico o de material plástico, o de muchos materiales que hay, y poner pues canaletas, ¿no? Para que estas canaletas discurran hacia un punto de desagüe. Cualquier modificación en una vivienda debe ser llevada a cabo por un ingeniero o arquitecto especialista en estructuras. Contratar a un informal puede ser contraproducente. La formalidad, contar con una mano de obra calificada, contar con los materiales adecuados que cumplan con los estándares normativos que
que ya existen, ¿no? No hay nada que descubrir. De vez en cuando hacer una buena supervisión de la construcción, yo creo que va a ayudar bastante en que nuestras viviendas cada día sean edificadas con mayor seguridad. Construir bien significa edificar una vivienda segura. Y una vivienda segura es aquella que está preparada para resistir a la humedad. Ese enemigo silencioso que de no frenarse puede generar daños severos en una edificación.